Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que tu copyright teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, y es sobre la relación, o más bien, la supuesta tensión entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Rivalidad? ¿Problemas tras las cámaras? ¿Es todo un invento de la prensa? Vamos a analizarlo a fondo y a intentar desentrañar la verdad que se esconde tras los titulares. Así que prepárense una taza de té, pónganse cómodos y acompáñenme en esta investigación. Y antes de que sigamos, si son nuevos por aquí, les invito a suscribirse al canal y a activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho contenido interesante preparado para ustedes, así que no se lo pierdan. Ahora sí, vamos al grano. La relación entre Kerem y Hande, como todos sabemos, nació en el set de rodaje de la exitosísima serie Senkalkam Love is in the Air. La química entre ellos era palpable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Su historia de amor traspasó la ficción y se convirtió en una realidad que enamoró a millones de fans en todo el mundo. Vimos fotos, vídeos, entrevistas, todo apuntaba a una relación sólida y llena de cariño. Se les veía felices, compañeros, enamorados. Eran la pareja del momento, el sueño de muchos. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la felicidad no siempre dura para siempre. Y lamentablemente el cuento de hadas de Kerem y Hande llegó a su fin. La noticia de su ruptura, hace ya algún tiempo, sorprendió y entristeció a muchos. A partir de ahí comenzaron a surgir rumores, especulaciones y por supuesto, la inevitable pregunta: ¿qué pasó realmente? Y es aquí donde entramos en el terreno de la supuesta rivalidad tensa. Porque después de la ruptura, empezaron a circular informaciones sobre una supuesta mala relación entre ambos. Algunos medios afirmaban que no se dirigían la palabra, que había tensiones en el ambiente, incluso que se evitaban a toda costa. Se hablaba de celos profesionales, de diferencias irreconciliables, de terceros en discordia. Un cúmulo de rumores que obviamente alimentaron la curiosidad de los fans y de la prensa. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Existe realmente una rivalidad tensa entre Kerem y Hande, o es simplemente una exageración de los medios? Para responder a esta pregunta, tenemos que analizar la situación desde diferentes perspectivas. En primer lugar, es importante tener en cuenta que una ruptura siempre es un proceso difícil. Aunque la separación haya sido amistosa, siempre hay un periodo de adaptación, de duelo, de ajuste. Y en el caso de Kerem y Hande la situación se complica aún más por el hecho de ser figuras públicas, constantemente expuestas al escrutinio mediático. Cualquier gesto, cualquier comentario, cualquier movimiento es analizado al detalle y susceptible de ser interpretado de mil maneras diferentes. Además, ambos son actores muy exitosos, con carreras en ascenso y con muchos proyectos en marcha. Es natural que, después de la ruptura, cada uno haya seguido su propio camino profesional, enfocándose en sus propios objetivos. Y esto inevitablemente puede generar cierta competencia, especialmente si ambos están buscando roles similares o compitiendo por los mismos proyectos. Pero, ¿esto significa necesariamente que exista una rivalidad tensa? No necesariamente. La competencia profesional es algo común en cualquier industria, y no tiene por qué implicar una mala relación personal. Por otro lado, hay que tener en cuenta el papel de la prensa del corazón. Sabemos que los medios muchas veces tienden a exagerar las cosas, a crear polémica donde no la hay, a inventar historias con tal de generar titulares y vender más. Es posible que algunos rumores sobre la supuesta rivalidad entre Kerem y Hande sean simplemente invenciones de la prensa, o exageraciones de situaciones puntuales. Es fácil sacar conclusiones precipitadas basándose en rumores y especulaciones, sin tener acceso a información de primera mano. Pero entonces, ¿cuál es la verdad? La verdad es que, como suele ocurrir, la realidad puede ser mucho más matizada y compleja de lo que nos quieren hacer creer. Es probable que después de la ruptura haya habido momentos de tensión, de incomodidad, incluso de distanciamiento entre Kerem y Hande. Es normal. Pero esto no significa necesariamente que exista una rivalidad tensa y permanente. Es posible que con el tiempo ambos hayan logrado superar la ruptura y hayan aprendido a convivir de forma cordial y respetuosa. Quizás incluso hayan logrado mantener una amistad, aunque sea una amistad diferente a la que tenían antes. No lo sabemos con certeza.
Lo que sí sabemos es que a día de hoy, no hay pruebas sólidas que demuestren que exista una rivalidad tensa entre ellos. Es cierto que no se les ha visto juntos en público desde la ruptura, y que no han hecho declaraciones públicas sobre su relación. Pero esto no es necesariamente una prueba de enemistad. Puede ser simplemente una decisión personal, una forma de proteger su intimidad y de evitar alimentar los rumores y las especulaciones. También puede ser una estrategia de sus representantes para evitar que se les asocie continuamente el uno con el otro, y para que cada uno pueda consolidar su carrera de forma independiente. En definitiva, la verdad sobre la relación entre Kerem y Hande es algo que solo ellos dos conocen realmente. Nosotros, como espectadores, solo podemos especular y sacar conclusiones basándonos en la información que nos llega a través de los medios. Pero es importante recordar que la mayoría de las veces, la realidad es mucho más compleja y matizada de lo que parece. Personalmente creo que es poco probable que exista una rivalidad tensa y permanente entre ellos. Ambos son profesionales, talentosos y seguramente han aprendido a lidiar con la presión mediática. Es posible que haya habido momentos de tensión, pero también es posible que hayan logrado superar la ruptura y mantener una relación cordial y respetuosa. Al fin y al cabo, ambos compartieron una experiencia muy intensa y especial, y es difícil borrar eso de la noche a la mañana. Y llegamos al final de este vídeo. Hemos intentado desentrañar la verdad sobre la supuesta rivalidad tensa entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos analizado la situación desde diferentes perspectivas, teniendo en cuenta el impacto de la ruptura, la competencia profesional y el papel de la prensa del corazón. Hemos llegado a la conclusión de que si bien es posible que haya habido momentos de tensión, no hay pruebas sólidas que demuestren que exista una rivalidad tensa y permanente entre ellos. Espero que este análisis les haya resultado interesante y esclarecedor. Recuerden que la verdad es un concepto escurridizo, especialmente en el mundo del espectáculo. Y que la mayoría de las veces, la realidad es mucho más compleja y matizada de lo que parece. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado. Si es así, no olviden darle un me gusta y compartirlo con sus amigos y familiares. Y por supuesto, si no lo han hecho aún, les invito a suscribirse al canal y a activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que existe una rivalidad tensa entre Kerem y Hande? ¿O creen que es simplemente una exageración de los medios? Dejen sus comentarios aquí abajo, y estaré encantada de leerlos y responderlos. Y por último, pero no menos importante, no olviden seguirme en mis redes sociales, donde comparto contenido exclusivo y estoy en contacto directo con ustedes. Los enlaces los encontrarán en la descripción del vídeo. Una vez más, muchísimas gracias por su apoyo y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos. *** profundizando en la historia de amor, el auge y caída de una relación de ensueño ***. Para comprender la magnitud de los rumores y especulaciones que rodean a Kerem y Hande, es crucial recordar la intensidad con la que su relación fue vivida y celebrada por sus fans. Sen Kalkapm no solo fue un éxito televisivo, sino que también catapultó a sus protagonistas a la fama internacional. La química en pantalla era innegable y los espectadores rápidamente se enamoraron de la pareja, tanto dentro como fuera de la serie. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos de Kerem y Hande juntos, disfrutando de viajes, cenas románticas y momentos cotidianos. Sus interacciones parecían genuinas y llenas de amor, lo que alimentó aún más la fantasía de un romance perfecto. Se convirtieron en íconos de estilo, inspiración para parejas y un ejemplo de cómo el amor podía florecer en el ambiente a menudo superficial de la industria del entretenimiento. Sin embargo, la presión de ser una pareja tan pública también tuvo su costo. Cada uno de sus movimientos era analizado y comentado, y cualquier señal de desacuerdo era interpretada como una posible crisis en la relación. La expectativa de mantener una imagen perfecta frente al público, sumada a las exigencias de sus carreras profesionales, sin duda debió generar un estrés considerable. La noticia de su ruptura fue, por lo tanto, un golpe duro para muchos. Los fans se sintieron desilusionados y comenzaron a buscar respuestas, culpables y explicaciones. Los medios, por supuesto, no tardaron en aprovechar la oportunidad para crear historias y especulaciones, a menudo sin fundamento.
El terreno peligroso de las especulaciones, rumores y teorías conspirativas. Tras la ruptura, los rumores sobre la supuesta rivalidad entre Kerem y Hande se intensificaron. Se habló de celos profesionales, especialmente después de que ambos comenzaran a trabajar en proyectos diferentes y a recibir el reconocimiento por sus logros individuales. Algunos medios insinuaron que existía una competencia tácita por obtener los mejores papeles y por consolidar sus carreras. También surgieron teorías sobre terceros en discordia, con nombres de otras celebridades que supuestamente estuvieron involucradas en la ruptura. Estas teorías, aunque carentes de evidencia sólida, se propagaron rápidamente a través de las redes sociales, alimentando aún más la controversia. Otro rumor persistente fue el de una supuesta tensión en el ambiente laboral. Se decía que Kerem y Hande se evitaban a toda costa en eventos públicos y que incluso se habían negado a trabajar juntos en futuros proyectos. Estas informaciones, aunque difíciles de verificar, contribuyeron a crear una imagen de una relación marcada por la amargura y el resentimiento. Es importante recordar que muchos de estos rumores son simplemente especulaciones basadas en la interpretación de gestos, expresiones faciales o comentarios ambiguos. La prensa del corazón, en su afán por generar noticias impactantes, a menudo exagera las situaciones y crea dramas donde no los hay. Analizando las carreras post-ruptura, competencia o coincidencia, Después de la ruptura, tanto Kerem como Hande se enfocaron en sus carreras profesionales y lograron obtener importantes logros. Kerem ha participado en proyectos internacionales y ha consolidado su imagen como un actor versátil y talentoso. Hande, por su parte, ha continuado protagonizando series exitosas y ha ampliado su presencia en el mundo de la moda y la belleza. Es natural que, como actores exitosos, ambos estén compitiendo por los mismos papeles y por el reconocimiento de la crítica y del público. Sin embargo, esto no significa necesariamente que exista una rivalidad personal entre ellos. La competencia profesional es algo inherente a cualquier industria, y no tiene por qué implicar una mala relación. De hecho, es posible que ambos hayan aprendido a separar su vida personal de su vida profesional, y que sean capaces de admirar y respetar el trabajo del otro, a pesar de las circunstancias. Es importante recordar que ambos son profesionales y que tienen la madurez suficiente para lidiar con la situación de manera adulta y responsable. La importancia de la intimidad, porque el silencio no siempre significa enemistad, Uno de los argumentos más utilizados para justificar la supuesta rivalidad entre Kerem y Hande es el hecho de que no se les ha visto juntos en público desde la ruptura y que no han hecho declaraciones públicas sobre su relación. Sin embargo, esto no es necesariamente una prueba de enemistad. Es posible que ambos hayan tomado la decisión consciente de proteger su intimidad y de evitar alimentar los rumores y las especulaciones. Ser figuras públicas implica una constante exposición mediática, y es comprensible que quieran preservar su vida personal al margen de la atención del público. Además, es posible que sus representantes les hayan aconsejado evitar cualquier tipo de declaración pública sobre su relación, para evitar que se les asocie continuamente el uno con el otro y para que cada uno pueda consolidar su carrera de forma independiente. En la industria del entretenimiento, la imagen y la percepción pública son fundamentales, y es importante tomar decisiones estratégicas para protegerlas. Por lo tanto, el silencio de Kerem y Hande no debe interpretarse necesariamente como una prueba de enemistad, sino más bien como una estrategia para proteger su intimidad y su carrera profesional. Conclusiones, desmintiendo los rumores y abogando por la empatía. En definitiva, la supuesta rivalidad tensa entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es un tema complejo y lleno de matices. Si bien es posible que haya habido momentos de tensión y de incomodidad después de la ruptura, no hay pruebas sólidas que demuestren que exista una rivalidad permanente y amarga entre ellos. Es importante recordar que la mayoría de los rumores y especulaciones que circulan en los medios son exageraciones o invenciones de la prensa, con el único objetivo de generar titulares y vender más. Como espectadores debemos ser críticos con la información que recibimos y evitar sacar conclusiones precipitadas basándonos en rumores y especulaciones. Es fundamental tener empatía con Kerem y Hande y comprender que son seres humanos que están lidiando con una situación difícil bajo la constante presión mediática. Debemos respetar su intimidad y su derecho a mantener su vida personal al margen de la atención del público. En lugar de alimentar los rumores y las especulaciones, deberíamos centrarnos en celebrar sus logros profesionales y en admirar su talento como actores.
Ambos han demostrado ser profesionales y dedicados a su trabajo, y merecen el reconocimiento por sus logros individuales. En resumen, la supuesta rivalidad tensa entre Kerem y Hande es un mito creado por la prensa y alimentado por la curiosidad morbosa del público. La realidad puede ser mucho más matizada y compleja, y es importante evitar sacar conclusiones precipitadas basándonos en rumores y especulaciones. Como fans deberíamos centrarnos en apoyar sus carreras profesionales y en respetar su intimidad. Al fin y al cabo, lo que realmente importa es el talento y el trabajo que ambos aportan a la industria del entretenimiento. Y con esto, llegamos al final de este análisis exhaustivo. Espero haberles brindado una perspectiva más completa y equilibrada sobre la situación. Recuerden, la verdad es un concepto escurridizo y la mayoría de las veces, la realidad es mucho más compleja de lo que parece. Muchísimas gracias por su tiempo y por su atención. No olviden dejar sus comentarios y opiniones aquí abajo. Y recuerden, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Hasta la próxima. Y recuerden, denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos.